Buen día, amables televidentes, casi las 12 del mediodía, pero aquí estamos con ustedes. Hola, Manuel. Hola, amigos televidentes, hola, Gregory. Bueno, la verdad que no se puede exagerar tanto, no son cerca de las 12. Ah, sí, es verdad, No perdón. son cerca de las 12. Se me fue, sí, Pero, se me fue. pero ya estamos aquí, como yo insisto, siempre tratando de satisfacer sus expectativas y crean, siempre hacemos el esfuerzo por satisfacer esas expectativas. Mira, Gregory, mientras venía en el trayecto hacia el programa, noté un cielo un poco gris, y recuerdo que la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, estuvo advirtiendo de que las lluvias iban a disminuir en algunas zonas del país durante el martes y el miércoles, pero que a partir del jueves se iba a estar aproximando otra vaguada Sí, que iba correcto. a desencadenar lluvias, lluvias que podrían tornarse peligrosas en vista de ya los días prolongados que tenemos de lluvia. Hace unos días, cuando se reunió el presidente de la República, la propia directora de meteorología hablaba de que tenemos 45 días corridos de aguacero en todo el territorio nacional. Estoy buscando aquí, al Indomé, ya lo encontré, para ver qué nos dice el reporte de las 6 de la mañana de hoy. Este reporte nos está indicando que hoy jueves una masa de aire con gran contenido de humedad influenciada por el viento más los efectos de una vaguada, la cual se ubicará sobre el país en varios niveles de la troposfera, comenzarán a provocar durante el transcurso de la mañana incrementos nubosos de consideración acompañados de aguaceros significativos, moderados a fuertes, siendo más intensos después del mediodía, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamiento de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos. Dichas precipitaciones serán más frecuentes en varios municipios y comunidades de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillá, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bauruco y Pedernales, entre otras que están en alerta meteorológica. El Centro de Pronóstico de Meteorología está modificando las alertas. Hay en total 27 provincias en alerta, unas muy pocas en alertas amarillas y otras en alerta verde. El pronóstico que está dando el Indomet para las próximas 24 a 72 horas. Es decir que el panorama que se plantea es muy similar al panorama que venimos teniendo desde la semana pasada, donde gran parte del territorio nacional estuvo en alerta meteorológica, en unos casos mayormente amarilla, e incluso se llegó a colocar en rojo provincias de la costa atlántica. Estamos hablando de Puerto Plata y básicamente Puerto Plata, y el Distrito Nacional en algún momento duró varias horas en alerta roja, posteriormente se bajó en alerta amarilla, hoy está en alerta verde, pero esto lo que implica es que las lluvias van a continuar sobre gran parte del territorio nacional. Ya ustedes saben las afectaciones que las autoridades están reportando. Se está hablando que entre los acueductos manejados por INAPA y la CAS, hay 54 acueductos que tienen dificultades para abastecer de agua a poblaciones donde tienen incidencia. 54 acueductos, es decir, un número bastante significativo, y más de 1 millón de personas afectadas por esto. Los puentes todavía son 6 puentes que están colapsados, donde las autoridades están viendo cómo pueden restablecer el tránsito, y todavía ayer se hablaba de 28 comunidades incomunicadas por vía terrestre
amén de las inundaciones tanto urbanas como la provocada por el desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas. Esto es el panorama general que hay en el país precisamente en un momento donde se está pronosticando más lluvias. Y al mismo tiempo, Manuel, Meteorología dijo que luego que pasen estas lluvias que se anuncian a partir de la nueva vaguada, va a haber un periodo de sequía comparado con lo que hay en las últimas semanas. Verdaderamente el clima en República Dominicana para este 2026 déjeme ver si encuentro el está mapa como una aquí. W, varía, que va para arriba, que va para abajo, que va para el lado. No hay forma de darle un seguimiento coherente. El Distrito Nacional, que es donde uno reside y donde más personas hay, la principal ciudad del país, la capital de la República, se ha visto, salvo lo que tú mencionas de la UAS, Sí, ahí un par de horas, el mapa que ha salido rige exento de grandes lluvias. Sí. Y como dices también, tenemos únicamente un verde como alerta hoy día. Bueno, ahí déjame ver, hay aunque 1, puede 2, variar. 3, 4, 5, 6 provincias amarillas. Hay otras donde el pronóstico tú estás como Nelson, mira, sí. ahí son 6 y en verde 18. Nelson empezó a contarla, sin embargo. Era que no veía abajo el numerito, pero esa es la situación que tenemos al día de hoy, 6 este jueves. amarillas, sí. 18 alerta verde. Ojalá que fueran todas alertas verdes, Bueno, pero estar pendiente aunque sea verde. 24 provincias en alertas. Sí, y cambian en cualquier momento, pueden cambiar. A nosotros en el distrito, media hora antes, recibimos una alerta roja, precisamente por lo que se venía para acá, para el área de Gascue, y estuvo en alerta roja a 2 horas, no más de ahí. Hay que darle seguimiento, y si usted no puede darle seguimiento, esté pendiente y llévese solamente de los medios de comunicación acreditados, no de comentarios sueltos en redes, por favor. Eso para el clima en redes, no vaya a los medios acreditados, sino es que entra a la página y las redes del Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet. Así es lo adecuado. Lo importante es eso, manténgase comunicado, pero a través de fuentes autorizadas y certificadas, que son los medios de comunicación, el Indomet y el COE, que está emitiendo un boletín bastante frecuente durante el día. Emite uno a las 10 de la mañana, otro me parece que a la 1 o a las 2 de la tarde. Así es. Y ya en la tardecita o al entrar la noche emite un tercer boletín. Es decir, que información hay. Mira, antes de que entremos de lleno a las noticias cotidianas que preocupan al mundo y a nosotros, por supuesto, también, reiterar mi pesar por la amistad que hubo con Carlos Batista Matos. Ya hablamos de eso en el programa, tú iniciaste el tema hace 2 días. Ayer estuve, que fue el día que pude ir, bueno, antes de ayer se puso su cuerpo a partir de las 5 de la tarde en la funeraria. Ayer yo fui y verdaderamente entristece cuando visitas el último lugar físico terrenal de un amigo. En el caso de Carlos, que era amigo del país entero, vale la pena mencionarlo, de nuevo pasa su alma. Muchas personas cruzaron por allí y la impronta de una persona se mide algunas veces, quizás hasta después que ya no está físicamente. Pero en el caso de Carlos Batista Matos, fue una persona que valió la pena que existiera. Así que hoy es el sepelio, Puerta del Cielo, y todavía las personas que no han podido ir, los relacionados, y sus seguidores a distancia, aunque no lo conocieran, pueden ir a la funeraria en horas de la mañana. Tengo un amigo de Nueva York que una vez me dijo, llévale esto a Carlos Batista Matos. Y digo, no sabía que ustedes se conocían. Dice, no, yo no lo conozco. 2 corbatas le envió conmigo. Bueno, así era Carlos. Ese era realmente su mayor preocupación, la corbata, pero lo que ha quedado
demostrado con este lamentable fallecimiento es que Carlos Batista no solamente era el hombre más caro y el hombre más bello, sino también el más querido. El más querido, sí. Porque lo cierto es que a través de las redes sociales uno puede palpar realmente el luto, el dolor que se ha embarcado de una gran cantidad de personas que han expresado su sentir y su pesar por este fallecimiento. Lamentable su pérdida. Yo estuve dando seguimiento a algunas informaciones de gente cercana a él que dicen que él había confesado desde hace una semana aproximadamente que no se sentía bien. Y este cronista deportivo, que también participaba eventualmente en su programa, Héctor Gómez, dice que le recomendó que fuera al médico porque lo notaba un poco decaído, un poco sin fuerza, y que le había recomendado que fuera al médico. No hay, parece, ninguna versión sustentada de que él atendiera ese reclamo o ese consejo que se le daba de que fuera al médico. Hay otra persona que incluso tuvo con él, parece, contacto en sus últimas horas, que dice que él le reveló que tenía una pierna hinchada. Y ya al día siguiente, en horas de la noche, él dice que cuando le preguntó que cómo se sentía, Carlos dijo que se sentía muy bien, pero no hay ninguna indicación de que él realmente fuera al médico a consultarse, a una consulta. En una situación así de salud, lo más lógico y lo más normal es que se vaya al médico, claro. Entonces es probable que él tuviese un exceso de confianza en sí mismo, es decir, que probablemente no sintiera que estuviese realmente al borde de sufrir un infarto fulminante como finalmente ocurrió. Él al parecer vivía solo en un apartamento y cuando se produce, esto dicen que se produjo en horas de la madrugada, dice que se le estuvo llamando por teléfono, y al no responder, una de sus hijas se apersonó a su apartamento y lamentablemente lo encontró sin vida. Me imagino la conmoción que esto representó para ella. Y finalmente se nos fue Carlos Batista. Yo dije aquí, al igual que tú, la amistad que me unió a él desde que éramos estudiantes en la carrera de periodismo, los dos compartimos asiento en la misma aula, nos graduamos juntos, y es decir que igualmente en una ocasión teníamos una amistad tan cercana que salíamos todos los fines de semana. Y la verdad es que por el tipo de ocupación, el tipo de especialización que cada uno asumió en el tema del periodismo, él se dedicó al arte y el espectáculo, donde indudablemente se distinguió y sentó precedente. Yo me dediqué más bien al ejercicio de la crónica política, la crónica común, y eso hasta cierto punto nos separó de estar juntos siempre, pero no nos separó en términos de amistad. Yo, al igual que tú, reitero lo que mi pesar, escribí en las redes sociales que mi tristeza era indescriptible, porque la verdad que se ha sentido. Y repetir esto, descansa en paz, Carlos Batista Matos, y la verdad es que dejaste una impronta, dejaste un legado y definitivamente eres referencia en términos del ejercicio de la comunicación en materia de arte y espectáculos en la República Dominicana. Quienes aún no hayan podido visitar la funeraria, a las 10 de la mañana de hoy en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se va a trasladar su cuerpo. Bueno, porque fue regidor. Sí, fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ahí la alcaldía, encabezada por la parte administrativa por Carolina Mejía, y los regidores van a hacerle las referencias, el honor, la reiteración de amistad a quien fue parte en un momento de ese Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Belkis Concepción decía en unas declaraciones a la prensa que él pospuso su visita al médico.
él tenía que ser atendido, no solamente este fin de semana, sino previamente en el tiempo, que él tenía que ser asistido para darle seguimiento a algunas situaciones y lamentablemente él no lo hizo. No debemos ser renuentes. Escúchame, Gregory, sobre todo porque él en una ocasión tuvo un incidente cardíaco, Sí, sí, claro que que sí. ameritaba un chequeo permanente, Ajá. o por lo menos una rutina de chequeo, que no sé si él la siguió en vida, pero lamentablemente aquí parece ser que, como te dije, hubo un exceso de confianza de su parte y no sé, a veces uno se siente muy confiado de que ninguna situación, ningún percance en su salud le afectaría de manera crucial, pero hay que tomar en cuenta cuando el organismo te dice que alguna cosa no está funcionando. Precisamente tomando como referencia el caso de Carlos, es cómodo no ir al médico, es bastante cómodo no ir al médico, sin embargo no debemos ser renuentes ante esa obligación propia personal. Y otro detalle, vivir solo no es lo más adecuado. Hay distintas vías de evitar vivir solo, cada quien puede decidir tomar la medida que considere pertinente de cómo no vivir solo, pero no es recomendable vivir solo. Y hay muchos hombres que ya normalmente a cierta edad, donde es más importante la compañía de una persona, independientemente de la relación que haya con esa persona, pues se tiende a llevar este tipo de vida. Y en el caso de Carlos, él lamentablemente vivía solo. Bueno, son situaciones que uno no sabe realmente qué cosa realmente se empoderó en las relaciones que tuvo Carlos, pero yo vi un titular en un medio de comunicación que a mí me llamó la atención. Dice que las mujeres en la vida de Carlos Batista, y cuando uno lee realmente el testimonio de esas mujeres, uno ve que mantenía una relación cordial y cercana con cada una de ellas. Y entonces a veces usted se pregunta, bueno, ¿cuál fue el motivo, el detonante de que con ninguna pudo realmente construir una relación duradera? Bueno, son detalles íntimos, detalles personales que uno no conoce, pero la verdad es que eso que usted llama la soledad, como bien dice, la soledad implica mucho. Implica Bueno, mucho es que, porque el tema es mira, que a veces uno tiene que tener una persona que te empuje a hacer las cosas. bueno, pero Y las mujeres son tradicionalmente muy no, detallistas en este tipo es de que no asuntos. necesariamente tiene que ser la compañía de una persona con una relación sentimental. Por eso dije que hay distintas formas de no vivir solo. Hay personas que prefieren la soledad, que es lo que más les agrada, es lo que han decidido, es una decisión estar en soledad, pero no quiere decir que no se tenga una compañía. Sí, Que no pero puede haber una compañía en tu casa y tú vivir tu soledad. Son dos cosas distintas. sí, pero aquí las evidencias lo que está indicando, escúchame Gregory, es que el problema de Carlos Batista al parecer no fue precisamente la soledad, el hecho de que vivía solo, sino que él realmente no asumió algo que debía tener muy en cuenta. Y si hay personas cercanas que están revelando dos casos. Uno dice lo notaba agotado, cansado y le dijo ve al médico. Otro dice que él le comunicó que tenía una pierna hinchada y La seguramente versión que también le tengo es que recomendó, las dos sí, piernas sí, estaban hinchadas. exactamente, seguramente le recomendó que ir al médico. Berky Concepción, que es madre de una de sus hijas, dice que él postergó ir al médico en varias ocasiones. Entonces ya es una situación que denota un descuido lamentable por parte del mismo Carlos Batista Matos de atenderse, de ir a buscar asistencia profesional, asistencia facultativa para determinar qué le estaba afectando
y posiblemente si lo hubiese hecho de manera oportuna, hoy estuviésemos disfrutando aún de su presencia aquí en este país que siempre adoro mucho. Echándole el guanguá a uno, a los hombres, todos los días. Sí. Que él era más buen mozo por mucho que todos nosotros. Cosa que gustaba. Pero bueno, había que aceptarlo, ¿no? Cosa que gustaba mucho. Había que aceptarlo. A su audiencia. Él era el más bello, él lo decía. Pero y ese título seguirá siendo de él. Es doblemente lamentable, insisto, el hecho de que él no atendiera su situación de salud y que finalmente probablemente esto le causara la muerte. Sí, es una doble pena. Doble pena. Mire, entrando en materia, como usted dice, en el día de ayer, yo no sé si empezar por Irán o empezar por el territorio nacional. ¿Qué usted prefiere? Escoja usted, porque tenemos uno solo, porque después de eso tenemos un invitado. En la pausa el invitado. Escoja usted su agenda, que es importante, y pues ninguna de las dos lo vamos a dejar, ninguno de los dos temas. Sí, un tema que nosotros hemos tratado aquí, abordado aquí en el programa, es la consulta que ha iniciado el gobierno con líderes políticos, líderes empresariales y líderes sociales para, de alguna manera, consensuar medidas que deberían aplicarse para combatir los efectos de la crisis que está generando la crisis en el Medio Oriente. Y en el día de ayer, esa comisión visitó al expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. Esta comisión estuvo presidida por José Ignacio Paliza, que es el ministro de la Presidencia. La integraban el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanleo Batón. Estuvo también Alexis Cruz, que es viceministro de Hacienda y Economía, y el señor Madera, del Ministerio de la Presidencia. Al concluir este encuentro, lo que dijo el expresidente Fernández es de que las medidas que eventualmente tome el gobierno para enfrentar las repercusiones de la crisis internacional no deben afectar negativamente a la población. Él fue enfático, dice la prensa, que bajo cualquier circunstancia se debe preservar la estabilidad económica y democrática de la República Dominicana, y que en ese sentido sostuvo que las decisiones que se adopten deben priorizar el bienestar de la ciudadanía y evitar impactos adversos en los sectores más vulnerables. Textualmente dijo, bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad económica y democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano. Una parte que me llama la atención es que el presidente Fernández dice que en ese encuentro el gobierno no le presentó ningún plan. Ningún plan, que es la queja también que ha expresado el expresidente Danilo Medina. Pero él en las declaraciones él dice que le llevaron, dale audio, él dice que le llevaron, dale audio. Y que por lo tanto hemos sostenido un diálogo cordial y respetuoso entre la delegación del gobierno que nos ha enviado el presidente Abinader y el grupo, o mejor dicho, el grupo compuesto por la Fuerza del Pueblo, que ya han sido presentados ante ustedes. Insisto, fue un diálogo afable, fue cordial y respetuoso. Y por consiguiente escuchamos todo lo que el ministro de la Presidencia Paliza, las perspectivas que tiene el gobierno sobre el momento actual que vive la República, los temores sobre potenciales riesgos que pudieran derivarse de la crisis mundial, sobre todo de las tensiones geopolíticas que se viven en el Medio Oriente, y su optimismo con respecto hacia el futuro de la República Dominicana y los planes inmediatos que tienen sintetizados en los 3 pilares a que se ha hecho referencia. Nosotros ahí bueno, lo dice, pero él es muy general. Escuchamos los planes que ellos tienen. Mire, no le llevo un papel, parece, pero escuchamos los planes que ellos tienen. Planes es una cosa, pero sintetizar ya las áreas que el gobierno entiende que debe intervenir de manera formal para afrontar la crisis es lo que me refiero. Un periódico cita que el presidente Fernández lo subtitula a sí mismo ningún plan. Entonces, bueno, el periódico dice ningún plan y el expresidente Fernández dice escuchamos los planes. Entonces,
El testigo presencial dice, escuché planes, que un periódico escriba ningún plan, yo prefiero creerle a lo que dijo el testigo presencial. Bueno, al anfitrión. pero vamos a ver. Lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Bueno, en la misma encuentro, al parecer la prensa le preguntó al ministro Paliza y precisamente el ministro Paliza dice, sí, nosotros sí tenemos un plan, yo no sé si esos planes se lo esbozó de manera teórica, de manera puntual, porque una cosa es usted hacer una exposición sobre planes y otra cosa es sintetizarlo en un documento con ya referencias específicas. A eso me refiero fundamentalmente. Pero lo que el presidente Fernández está planteando me parece un poco irreal. Es decir, hablar de medidas para blindar la economía dominicana implica que el gobierno tendrá que tomar decisiones en el orden fiscal, fundamentalmente, como es reducción de austeridad, ¿verdad? Austeridad, de alguna manera tendrá que ir, si los precios del petróleo van en escalada, siguen aumentando, tendrá que aumentar los precios internos de los combustibles, porque en el presupuesto nacional se consignó una partida y de esa partida ya se ha utilizado bastante. Eran 8.000 millones apenas en el año. Exactamente. Para subsidio de combustibles. Pero ustedes han notado que en las 3 últimas semanas la asignación del gobierno para mantener el precio de los combustibles, aún en el caso de que ha habido aumento, en unos casos supera los 1.200 millones, en otros casos supera los 1.700 millones de pesos. Es decir que si no se gastó, tiene que quedar muy poco. Estamos en el cuarto mes del año y la verdad es que se ha gastado bastante. Podría pensarse que los recursos contemplados en el presupuesto te podrían durar un par de meses más si la situación se mantiene, o el gobierno tendría entonces que hacer una reconfiguración de la partida presupuestaria para entonces aumentar lo que es la partida destinada a el subsidio a los combustibles. Y esto afecta directamente a la población. Es decir, es bastante difícil pretender que cualquier medida en el orden fiscal o en el orden económico que se tome no afecte directamente a la población. Es decir, yo no sé qué varita mágica se puede más o menos tener para evitar que medidas de ajustes, porque son medidas... No hay forma. Sí, son medidas de ajuste las que hay que tomarse, y precisamente por eso es que el gobierno está buscando el consenso de la oposición y de los empresarios, porque entiende de que no puede asumir el costo que esta medida representa, no lo puede asumir solo. Entonces, esa parte que señala el expresidente Fernández, yo lo entiendo como líder político de oposición. Él tiene que proteger de alguna manera, o que su discurso vaya en sintonía de esa protección a la población. Pero en términos reales, todas las medidas de ajustes que se tomen en el orden económico de una u otra manera afectan a la población. Y mira, ya es momento, ya el gobierno visitó a la oposición. Miren qué corta es la oposición de aquí. Danilo Medina y Leonel Fernández, PLD, Fuerza del Pueblo, ya. Esa es la oposición. Debemos estar conscientes, Manuel, de que no hay más oposición. No hay más. Algunas personas dicen que la oposición actual es light, que no es férrea, que no es dura. Bueno, pero es oposición. Entonces, pienso que lo que antes de ayer mencionaba, y ayer también tú no estabas, el gobierno ya Paliza lo dice en las palabras que vimos el video ahí sin audio, de que verdaderamente el gobierno no va a delegar su responsabilidad. Correcto, el gobierno que lo haga ya, porque el tiempo va pasando. Y era una estrategia, era una decisión, era una planificación del gobierno, visitar la oposición, dialogar con la oposición para la razón que fuese. Muy evidente la razón posiblemente, pero ya pasó esa parte del programa de acción de República Dominicana ante la crisis. Esperamos que en horas
se empiecen a implementar medidas en torno a lo que sucede en Medio Oriente y que está reflejado en el mundo, porque el tiempo va pasando. Con lo que tú mencionas de los subsidios, ya no debe haber quizás de esos 8.000 y tantos millones de pesos para subsidios, me imagino que ya no debe haber. Creo que está bastante Si diezmado, queda ¿verdad? es muy poco. Así Pero que el mire, gobierno que empieza a tomar sus decisiones y en ya la relación- oposición está en rela- debidamente enterada. Sí, mire un discurso diferente, el discurso de los empresarios, que siempre tiene que ser diferente al de los políticos. El discurso de los empresarios tradicionalmente aterriza más en el problema porque los empresarios no tienen ese reto de caerle bien al gobernado, al ciudadano. Antes de ayer, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, su presidente, Celso Juan Marrancini, decía lo siguiente. Dice que para mitigar los efectos del actual escenario geopolítico internacional, las medidas que está recomendando el sector empresarial es centralización y focalización de los subsidios. Es decir, que los subsidios no deben ser generalizados, sino focalizados a puntos muy específicos. Dice, está hablando, la reorientación del gasto público y la reducción de la burocracia estatal para facilitar mayor inversión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Reducción de gasto en el gobierno para el gobierno tener mayores recursos precisamente para afrontar la situación. Estoy de acuerdo con esa parte estoy de acuerdo. Mire cómo este discurso es totalmente diferente a lo que expuso ayer el expresidente Fernández, pero también a lo que ha dicho el propio Danilo Medina. Es que son litorales de acción muy diferentes, empresariado político. Ahora, hay una de esas recomendaciones que se debe escuchar con pinzas y el gobierno debe escucharla también con pinzas, la parte que tiene que ver con los subsidios focalizados. El gobierno está confiado de buena fe, lo que le han dicho los comerciantes hace 2 semanas, no vamos a aumentar los precios. Ay, qué hermoso, interesantísimo, qué bueno, se agradece. Pero mira lo que dicen ya hoy, subsidios focalizados, muy bien. Los subsidios a los fertilizantes van directamente a los importadores de fertilizantes, no hay problema, estamos protegidos, no te aumento, pero sí recibo una compensación. Los subsidios focalizados, ¿qué indicaría? Bueno, deben compensarnos a nosotros, los comerciantes. Si no hay subsidio focalizado, ¿qué va a pasar? Es fácil. Sí, aumento de precios. Sí, mire, en el día de ayer... Así, Manuel, es muy fácil hacer recomendaciones. Bueno, ya incluso... Así es muy fácil hacer recomendaciones. ¿Por qué el empresariado no dice desde ya y toma medidas? Vamos a asumir en los próximos 2 meses o 3 meses cualquier tipo de incremento que venga de acuerdo a lo que estamos viendo, están variando los precios de importación. ¿Por qué el empresariado no hace? Ese sí es un sacrificio. Pero subsidios focalizados, gobierno, qué bueno, así es comodísimo. Bueno, son intereses, pero mire una cosa, los panaderos están reclamando un subsidio focalizado, que les restablezcan el subsidio que se instaló durante la pandemia, era que le daban, me parece que 100, no sé, por cada saco de harina había un subsidio para cubrir el alza. Eso está, me parece, Manuel, hace como 20 años ese subsidio. Y ellos lo quitaron. Lo quitaron. Lo quitaron, el gobierno lo quitó. Y entonces ellos están pidiendo que les restablezca eso para no aumentar el precio del pan. ¿Ves lo que te digo? No me das subsidio, aumento. Bueno, la verdad es que el gobierno tiene un reto y un reto complejo de alguna manera poder consensuar lo que le dice la oposición, lo que le dice el sector empresarial y lo que le dice el sector social. Porque en cada uno de estos 3 segmentos de la población hay una visión y una recomendación distinta para enfrentar la crisis desencadenada por el problema del Medio Oriente. Bien, y con Medio Oriente, como siempre, más adelante en el programa tenemos
Está interesante eso, Manuel. Cerrado Hormuz prácticamente en la práctica. Dale una orejita ahí. Bueno, ellos hay noticias alentadoras, pero al mismo tiempo noticias también muy inquietantes. Sí, claro. Por un lado, está el hecho de que el jefe del ejército de Pakistán se reunió ayer con el presidente de Irán. Ellos están en unas gestiones, parece, muy avanzadas para lograr sentar nuevamente en la mesa de la negociación a representantes de los Estados Unidos y de Irán. El propio presidente Trump dijo que en términos de 2 días se estaría restableciendo ya el diálogo. Pero ¿cuáles son las noticias inquietantes? Primero, Estados Unidos despachó en el día de ayer miles de soldados, de nuevos soldados hacia el Medio Oriente. La Marina de Estados Unidos comenzó a ejecutar el bloqueo de los puertos Hormuz, iraníes sí. y lo los que implica el puertos estrecho iraníes, de Hormuz. sí. Comenzó a ejecutar eso con la advertencia de la Guardia Revolucionaria de Irán de que si eso se mantiene, iban a atacar lo que es infraestructura portuaria en todo el Golfo, en todos los países del Medio Oriente. Otra nota inquietante es que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos advirtió ayer de que Estados Unidos está ya considerando imponer nuevas sanciones económicas a Irán. Y él dice que estas sanciones serían el equivalente en términos financieros a un bombardeo. Wow. Eso es lo que está hablando. Entonces, esos son los temas inquietantes que surgen en el medio de este conflicto. Por un lado, las gestiones que se avanzan para lograr que se sienten nuevamente a hablar, pero por otro lado están eso que le indiqué, que la tensión sigue latente. Y lo vamos a ampliar luego de que recibamos a nuestro invitado, ese tema que está determinando lo que sucede en los países como el nuestro. Venimos en breve y Manuel, el precio del petróleo ha estado tranquilo, alto pero tranquilo, no se ha movido, parece que está esperando a ver qué sucede. Pero está alto para nosotros. Sí, claro, por supuesto. Pausa, invitado interesante, importante, después de la pausa.